porque la coordinación entre los organismos del Estado, lo sabemos, es fundamental para enfrentar este tipo de catástrofes. Vamos a conversar en esta tarde acerca de la forma como deben trabajar las instituciones de emergencia junto a Rodrigo Cienfuegos, director del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, partiendo desde la base, la evaluación que se puede hacer con respecto a estos días, a esta emergencia, el peor incendio de la historia. Vamos a hablar, por supuesto, desde el punto de vista de lo técnico, también pasar por lo político. Pero finalmente, ¿las instituciones han podido coordinarse, han podido actuar como corresponde dentro de los protocolos? Bueno, yo lo primero que quería decir es que las instituciones están funcionando de acuerdo a cómo están diseñadas, de acuerdo a la institucionalidad que tenemos hoy día y también con los recursos que nosotros mismos le hemos entregado. Entonces, muy importante, tengo algunos números como para la discusión, que entendamos y la gente sepa que, por ejemplo, la ONEMI recibe 1.530 pesos, o sea, 820 pesos por persona por año. Ese es el presupuesto de la ONEMI. La CONAF, 1.530 pesos por persona por año, y si sumamos muchas de las instituciones que están encargadas de responder en este tipo de situaciones de catástrofe, el presupuesto bordea los 5.000 pesos por persona por año. O sea, esas son las instituciones y el nivel de prioridad que nosotros como país le hemos dado a estas instituciones. Ahí me detengo un segundo. ¿Qué aborda o qué contempla esos 5.000 pesos que tú dices? Eso tiene que ver mucho con la preparación, la prevención, con tener, por ejemplo, los sistemas de alerta que estén operando, con el monitoreo. Es evidente que después, una vez que ocurren las catástrofes, los gastos son muchísimo mayores y se tienen que redestinar recursos. Los ministerios tienen que traer recursos de otros lados para poder financiar costos que son mucho más altos que lo que nosotros estamos destinando. El tema político, la discusión política que yo espero que se dé, es que lo que habría que hacer es destinar mucho más fondos para la prevención, para todo lo que es la preparación, pues el monitoreo de vulnerabilidades, monitoreo de todo lo que está ocurriendo, porque es dinámico, vulnerabilidades naturales, físicas, sociales, eso va cambiando en el tiempo. Si una parte de todo lo que se gasta en la recuperación y poder levantarnos se destina a esta etapa, que es la etapa antes, probablemente los resultados serían mucho mejores. En promedio, Chile ha gastado, y estos son datos que no están actualizados, entre 1980 y 2011, 1,2% del PIB al año solamente para recuperarse de este tipo de catástrofes, y esas cifras han aumentado en el último tiempo. Claro, hablábamos, digamos, en el transcurso de la cobertura que hemos hecho de esta catástrofe, que hemos ido aprendiendo de ciertas cosas, ¿verdad? Independiente que la institucionalidad todavía sea muy precaria, muy antigua, que todavía cojee, que sea una pata que no está firme, que no coordina bien a los diferentes involucrados, que lo vamos a conversar en un minutito, pero hemos ido aprendiendo en prevención en tsunamis, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo en prevención en terremotos, quizás no en gestión posterior una vez que suceda, pero da la impresión que en incendios forestales y con cercanía a sectores poblados, realmente todavía estamos súper en pañales. Sin duda, y eso también responde a nuestra condición de país en vías de desarrollo, porque hemos avanzado a medida que las contingencias lo han demandado. Terremotos hicieron un esfuerzo muy interesante con coordinación con la academia, hubo investigación en sismología que luego se traspasó a la ingeniería y terminamos con las mejores normas sismo resistentes del mundo, y eso ha permitido tener una mejora sustantiva de la respuesta frente a terremotos de nuestras edificaciones. Ese es un ejemplo muy valioso de visión de largo plazo, porque esas inversiones además se distribuyen en la sociedad, porque las normas hacen que los privados y todos tengan que colaborar para esa mejora que finalmente tiene resultados en evitar muerte. Ese ejemplo debería replicarse en otras amenazas y replicarse ya no partiendo una a una, sino con una mirada mucho más integral. El cambio climático no es solamente para los incendios, también es para los aluviones y para otro tipo de amenazas. Entonces tiene que ser una mirada transversal y que esté puesta muy arriba, claro, en la gestión del Estado. Con eventos climáticos que van a ser extremos, pero en largos periodos de sequía, con lo que eso conlleva, por ejemplo, en términos de incendios, y luego lluvias intensas, con calor, aluviones, inundaciones. Respecto, tú hacías una descripción al comienzo de los 5.000 pesos más o menos que se destinan a gestión de desastres naturales, gestión de emergencia en nuestro país por persona por año. Si eso es lo que hay, ¿ya? En este minuto, después, exploremos cómo debiera ser, pero si eso es lo que hay, ¿te parece que la gestión actual ha sido la correcta? ¿Qué te parecen las críticas que se hacen respecto de la demora de haber involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate del fuego? A ver, en relación a la demora, tenemos también dificultades en lo que es el monitoreo más cercano, digamos, de poder identificar
cuáles serían las posibilidades, dónde está ocurriendo los focos y cuáles serían las posibilidades que se propagaran para poder actuar a tiempo y antes. Entonces, efectivamente, ahí pudo haber habido una demora. Sin embargo, luego yo siento que se ha actuado y hoy día veo que está todo movilizado, todos los servicios de emergencia, está movilizado incluso todas instituciones privadas, voluntariado, etcétera, que están actuando y están tratando de hacer lo mejor posible y con ayuda internacional, porque este tipo de emergencias superan con creces las capacidades que tenemos instaladas. Entonces no podemos enfrentarlas solos, eso es una realidad. Y países como Australia, luego del incendio del 2009, por ejemplo, tomaron una lección muy importante, que es capacitar a voluntarios a nivel de comunidades, de que sean también ellos. Hoy día lo hemos visto, que la gente empezó a actuar, pero no está capacitada, no está preparada. Claro, que lo hemos visto mucho, que finalmente son los mismos vecinos los que van a combatir el fuego, van a evitar a que lleguen las llamas, pero muchas veces corren el riesgo porque no van con guantes o van con instrumentos o no tienen la idea de cómo poder hacerlo sin tener problemas con su propia seguridad, digamos. Por supuesto, y eso en este tipo de emergencias tenemos que actuar todos, y lo importante es que sí, cada uno sepa qué rol tiene que jugar y que esté preparado también para actuar en lo que está definido previamente. Esto hoy día nosotros tenemos una institucionalidad que está muy diseñada de los años 80, que es comando y control. Claro. Todo de arriba hacia abajo centralizado, cuando deberíamos partir al revés. Entonces esa es una de las lecciones, y la gente en estos momentos también tiene la necesidad de ayudar, entonces hay una energía positiva que es necesario canalizar, y eso es un esfuerzo importante que deberíamos hacer como país, de poder trabajar con las personas también y recuperar las confianzas. Hoy día en las redes sociales tenemos realmente es algo que no se había visto antes, primera vez que dura tanto esto, y aparece todas estas desconfianzas, todos estos miedos, pero que se amplifican, porque en realidad los chilenos son en general mucho más apoyadores, más solidarios, y quieren ayudar. Rodrigo, quiero volver rápidamente al tema de los recursos, porque se ha hablado, de hecho, a nivel de gobierno, de que se ha hecho un aumento histórico en términos de los recursos que van para CONAF, también que van para la ONEMI. O sea, se dice que la plata está. Y ahí uno piensa, bueno, si se ha aumentado el presupuesto de todos estos organismos, ¿hay un problema de administración de los recursos o más bien no se ha pensado en este tipo de desastres, este tipo de incendios forestales, por ejemplo, que claramente van a estar de aquí para adelante? Hay un problema de recursos, como lo mencionaba antes, de capacidades también, y eso no es algo que uno pueda poner más plata y se resuelva. O sea, no es un tema solamente de plata. Acá hay que sentarse en la mesa, analizar y decir, esto lo vamos a resolver en 10 años, en 20 años, y vamos a empezar a formar, a capacitar, va a haber una mejor relación con la academia, con la investigación, pero tiene que ser un plan a largo plazo. También, y efectivamente, hoy día estamos sobrepasados. La institucionalidad, las personas, las capacidades que teníamos disponibles están sobrepasadas frente a una emergencia que nunca habíamos visto. Eso es verdad. Sin embargo, se ha actuado, insisto, pienso de la manera más, como ha dicho la presidenta, humanamente posible. Se pueden mejorar, hay muchas cosas que se pueden haber mejorado, que se podrían haber coordinado mejor, pero yo prefiero dejar ¿qué, por ese ejemplo? mensaje. Bueno, desde el punto de vista estoy pensando, yo siempre lo veo más de la anticipación, sí, de estos eventos, y también tenemos un problema en la institucionalidad y los organismos técnicos como CONAF. También está el Centro Sismológico, también está la Dirección Meteorológica, está el CHOA, que son cada uno a cargo de una parte del problema, y lo mismo se replica a niveles de ministerio. Entonces hay un trabajo que hacer, porque hay recursos que están siendo duplicados, hay información, hay conocimiento, hay capacidades que en realidad no están siendo aprovechadas. Entonces, pero eso requiere una discusión con calma, y requiere también que nosotros los académicos seamos invitados también a esa discusión, que muchas veces eso no ocurre. Y eso bajo un paraguas de una ONEMI muy fuerte. También, hoy día hay un proyecto de ley que todavía tiene falencias, o sea, todavía está débil en ese sentido. O sea, tiene que tener más fuerza, y tienen que haber muchas cosas que la ONEMI o que la futura ONEMI defina como vinculante, normativa. Formas en que no son hoy día, todo es como voluntad, y hay que trabajar mucho con las confianzas de las personas para que ojalá tomen las recomendaciones que da ONEMI. Eso no puede ser. Claro, y al final lo que tú decías, en un mundo que plantea nuevos desafíos con el calentamiento global, emergencias que van a ser de otro tipo, y también con un mundo completamente diferente desde el punto de vista social, de cómo circula la información, de cómo la gente quiere participar, de cómo ya no es de arriba para abajo, sino entre todos hacia arriba, y que las cosas se construyen entre todos. Entonces es algo que está todo cambiando radicalmente respecto de lo que era hace, ¿qué? ¿15 años atrás? ¿10 años atrás solamente?
Claro que sí, yo en ese sentido yo soy optimista de que eso es una energía que uno puede canalizar positivamente. Hay mucha gente que está muy asustada por toda esta situación, efectivamente hay un ruido muy grande que se amplifica siempre, pero no es la mayoría. Hoy día pueden haber efectivamente incendios que han sido intencionales, puede existir eso, y eso tenemos que erradicarlo, y eso tenemos que ser unánime en condenar esas acciones, igual que lo que ocurre en Twitter, en las redes sociales. También deberíamos ser muy fuertes contra ese tipo de actitudes, pero la única forma de construir esta nueva sociedad es partiendo desde abajo. Y hay que sí educar y hay que hacer esfuerzos para que eso también tenga un resultado positivo hacia el futuro. Ahora, cuando uno ve algunas de las localidades que han sido devoradas por las llamas, arrasadas por el fuego, son personas que han convivido con los bosques toda su vida. Son personas que trabajan en los aserraderos, muchas de ellas son personas que trabajan en las plantaciones forestales. También es gente que tiene cultura de bosque y tiene cultura de fuego. También, pero claro, lo ha vivido toda su vida, de una u otra forma. Sabe de qué manera se levanta el viento, sabe cómo reacciona el árbol, pero ¿qué sucede ahí que no podemos tener una reacción más integrada? Bueno, también, mira, no tengo la respuesta a esa pregunta. Me pregunto respecto del tsunami. ¿Te acuerdas toda la conversación sobre que hubo personas que eran las personas más viejas, que habían vivido toda su vida junto al mar y recordaban las historias antiguas de cuando venía el agua? Ya, huyen. Desde un punto de vista más cultural. Desde un punto de vista más cultural. En el caso de los bosques, no tengo tampoco muy clara, lo tengo más claro el tema del tsunami, pero efectivamente pienso que estamos hoy día en una situación desde el punto de vista climático que es muy excepcional y excepcional porque no lo hemos vivido antes, pero que lamentablemente puede que comience a ser no tan excepcional hacia el futuro. Entonces, efectivamente, estamos viviendo situaciones que quizás no habían sido vividas antes, de hecho no habían sido enfrentadas de esta manera por ninguna persona de las que vive ahí. En el caso del tsunami, si puedo comentar también al respecto, ahí no funcionó nada, digamos, en términos de las comunicaciones, la respuesta del Estado, hubo un caos total. Sin embargo, hubo muchísimas personas que sí reaccionaron y supieron evacuar, a pesar de que estaba todo apagado, entre comillas. Y eso es algo que ha sido muy valioso y es reconocido también en el extranjero. En el caso de Japón fue bastante paradigmático, fue un poco al contrario. Tenían todo un sistema muy tecnológico y que tuvo problemas y tuvieron dificultades porque la confianza en las instituciones, en las tecnologías era al revés, digamos. Era demasiado alto, era total. Entonces hay que encontrar ese balance. No se puede llegar a la sobreconfianza. No es ni lo uno ni lo otro. Entonces, por eso hablo del tema top-down, comunidades, trabajo conjunto y también darle responsabilidades. Hoy día todos piden, pero en realidad nosotros tenemos que pedirle también a los grupos que viven, a las comunidades, que también tengan una cuota de responsabilidad en esto, no solamente en la prevención, también cuando hay que actuar, como en estos casos. Rodrigo, ¿cómo evalúas la relación, comunicación y principalmente lo que son los estamentos de autoridad entre los organismos de emergencia, el gobierno central, para ser exacto, y los gobiernos locales? Porque muchos dicen, cuando comienza la reacción, ya está la emergencia, digamos, y comienzan los organismos a funcionar, tienen sus autoridades, pero en algún minuto la decisión de esa autoridad de emergencia va a ser pasada a segundo plano por la del gobierno local. ¿Y para qué decir cuando viene la decisión desde el gobierno central, es decir, en Santiago? Eso no está bien resuelto hoy día. Se han hecho esfuerzos desde lo que ocurrió el 27F, se han mejorado, se han protocolizado muchas de estas relaciones entre instituciones, existe una claridad de cómo se opera, de cómo se toman las decisiones, de qué ocurre en distintos momentos, pero todavía existe una distancia, una dificultad al llegar a los municipios, por ejemplo. Ahí se ve, y lo hemos visto también en esta catástrofe, hemos visto también que han existido problemas entre la relación entre el gobierno central, regional y los municipios, y eso es algo que tiene que resolverse. Claro, porque finalmente independiente si participaron en la reunión con el que vino de Santiago, que ya es un tema más político. Finalmente uno dice, la persona de la municipalidad conoce su municipio, conoce su entorno, sabe lo que se necesita, entonces ¿por qué tiene que venir de Santiago, doy el ejemplo, a de alguna manera dar órdenes, sin conocer lo que está sucediendo y sin conocer qué se puede hacer? Efectivamente, ahí una de las cosas que la ley nueva que está en discusión contempla mejora, pero siento que le hace falta darle una nueva mirada a ese proyecto de ley a la luz de lo que hemos vivido estos años, porque ingresó ya al comienzo, la indicación sustitutiva de la presidenta fue al comienzo de su gobierno, y ya hemos vivido varias catástrofes entre tanto, y pienso que vamos a tener que mirarla de nuevo, digamos.
Sí, es increíble porque evidentemente que uno cree que hay un diseño general que se puede aplicar para todo tipo de catástrofes, para todo tipo de situaciones y ahora que estamos enfrentados al incendio forestal más grande de nuestra historia, la verdad es que no es una talla que le quede bien a todo el mundo, digamos, no son todas las emergencias iguales y quizás haya que sacar lecciones a tiempo de esta justamente cuando se está discutiendo en el Parlamento este proyecto, ¿no? Exactamente. Y lo otro que quería también enfatizar, que es por supuesto de mediano plazo, pero muy importante, tal como lo mencionaba con el tema de las normas sísmicas, luego del 27F a nosotros nos tocó trabajar mucho con el CHOA. Trabajamos muchísimo con el CHOA, con la ONEMI, también hemos estado trabajando bastante cercanos como centro financiado por CONICET, que es una institución pública que financia la investigación en Chile, y gracias a esa relación nueva, digamos, que se generó entre la investigación y el CHOA, hoy día tenemos un nuevo sistema de alerta de tsunami que funcionó para el terremoto de Chiloé, y funcionó tal como estaba diseñado y no hubo que evacuar a todo Chile. Ahí hay un avance y eso es importante. Sí, claro, tenemos un buen desafío con Sí, cómo claro. funciona CONAF también, en particular. Hay brechas en los otros servicios, las formas de enfrentar otro tipo de desastres, por supuesto. Así es. Rodrigo Muchas Cienfuegos, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Director del Gracias a ustedes. Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Así que, chao, buenas tardes. Chao, Muchas buenas gracias. tardes.